Mi nombre es Sansón, y mi historia comienza con un nacimiento milagroso. Según la Biblia, mis padres, Menúe y su esposa, eran estériles, pero un día un ángel del Señor se les apareció y les anunció que tendrían un hijo que sería consagrado a Dios como nazareo desde el vientre de su madre. Mi nacimiento fue un regalo divino y una señal de que tenía un destino especial en la vida. Desde mi nacimiento, mis padres me criaron de acuerdo con las reglas del nazareato y me enseñaron sobre la importancia de mi llamado divino. Mis padres me inculcaron la importancia de seguir las reglas de Dios y me contaron sobre la promesa del ángel de que sería un instrumento de Dios para liberar a Israel de la opresión filistea. Esta promesa me llenó de un sentido de propósito desde una edad temprana, y estaba decidido a cumplir mi destino como un juez de Israel. Mi juventud estuvo marcada por muestras tempranas de mi fuerza sobrenatural. Un día, mientras caminaba solo en el campo, un león salvaje se abalanzó sobre mí. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino sobre mí, y con una fuerza inusual, lo desgarré como si fuera un cordero. Esta hazaña me hizo entender aún más que mi vida tenía un propósito divino y que Dios me había bendecido con una fuerza excepcional. A medida que crecía, me encontré en una encrucijada inusual. A pesar de ser un israelita, me sentí atraído por una mujer filistea de Timnat. Mis padres no estaban de acuerdo con mi elección, pero insistí en casarme con ella. Durante la boda, organicé un festín y propuse un enigma a los invitados filisteos, lo cual fue un desafío para ellos. El enigma consistía en adivinar la respuesta a una pregunta relacionada con mi encuentro con el león, y si no lo adivinaban, debían darme ropa nueva como recompensa. La pregunta que planteé fue: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Esto era una referencia a mi encuentro con el león y cómo, después de matarlo, encontré miel en su cuerpo. Los filisteos, incapaces de resolver el enigma por sí mismos, se sintieron amenazados y presionaron a mi esposa para que descubriera la respuesta y se la revelara a ellos. Mi esposa, afligida por la presión de su gente, finalmente me convenció para que le contara la respuesta al enigma. Con pesar, lo hice, y ella inmediatamente lo compartió con los filisteos. Esto resultó en la pérdida de mi apuesta y en la ira de los filisteos, lo que llevó a una serie de eventos desafortunados. Mi relación con los filisteos se volvió aún más complicada cuando conocí a Dalila. Ella era una mujer hermosa y cautivadora que me enamoró profundamente. Después de mi boda fallida y el enigma, me sentía alienado de los israelitas y me encontraba en un territorio peligroso. Los líderes filisteos se acercaron a Dalila con una oferta tentadora: si podía descubrir la fuente de mi fuerza sobrenatural y entregarme a ellos, sería recompensada con una gran suma de dinero. Dalila aceptó la oferta, y comenzó a cortejarme y a presionarme para que revelara el secreto de mi fuerza. Aunque me resistí al principio, mi amor por ella me hizo ceder gradualmente. Dalila hizo 3 intentos para descubrir la fuente de mi fuerza. Primero, me preguntó cuál era la fuente de mi fuerza, y le mentí diciéndole que eran 7 trenzas de cabello, que ataría con una cuerda nueva. Sin embargo, cuando me quedé dormido, ella cortó mis trenzas y llamó a los filisteos. Me desperté sin fuerzas y me enfrenté a mi primera traición. En el segundo intento, le dije a Dalila que si me ataban con cuerdas nuevas y sin usar, perdería mi fuerza. Nuevamente, mientras estaba durmiendo, Dalila hizo esto y llamó a los filisteos. Pero una vez más, recuperé mi fuerza, rompí las cuerdas y los ahuyenté. El tercer intento de Dalila fue aún más insidioso. Me presionó repetidamente, y finalmente, le revelé la verdad: mi fuerza estaba en mi voto nazareo de no cortar mi cabello. Dalila vio su oportunidad y mientras dormía, llamó a un barbero para que me afeitara la cabeza. Al despertar y darme cuenta de que mi cabello había sido cortado, mi corazón se llenó de angustia y comprensión de que había perdido la fuerza que Dios me había dado. Esta traición me llevó a una triste realidad: fui entregado en manos de los filisteos. Mi vida cambió drásticamente y me encontré en una situación desesperada, enfrentando la esclavitud y la humillación. Los filisteos se burlaban de mí y se regocijaban en mi captura. Me habían vencido, y mi destino parecía sellado. Fui forzado a girar una rueda de molino como un esclavo, una tarea agotadora que me recordaba constantemente mi caída desde la grandeza. Mi tiempo en prisión fue una tortura diaria.
Los filisteos, buscando vengarse de mí, decidieron llevar la humillación un paso más allá. Fui llevado ante sus líderes en un acto de burla y crueldad sin igual. Allí, con mis ojos vendados y debilitado, fui sometido a un acto atroz, me arrancaron los ojos. El dolor era insoportable, tanto física como emocionalmente. La oscuridad se cerró sobre mí, y me sentí completamente indefenso. Había perdido mi visión y mi fuerza, y mi vida había caído en un abismo de desesperación. Mi encarcelamiento en Gaza se prolongó durante un tiempo indefinido. A medida que pasaban los días y las semanas, mi cuerpo se debilitaba aún más, y mi espíritu estaba quebrantado. Recordaba los días de gloria en los que mi fuerza era inigualable, pero esos tiempos habían quedado atrás. En mi oscuridad, empecé a reflexionar sobre mi vida y a buscar la redención. A pesar de mis pecados y mi debilidad, mi corazón se volvió hacia Dios. Oré fervientemente, pidiendo su perdón y su ayuda. Me arrepentí de mi orgullo y mi falta de discernimiento, reconociendo que mi fuerza venía de Él y que había desobedecido sus mandamientos. Fue en ese momento de humildad y necesidad que sentí la presencia de Dios en mi vida una vez más. Aunque había perdido mi visión y mi fuerza física, encontré una nueva fuerza espiritual en mi conexión con Dios. Le pedí que me diera la fuerza para llevar a cabo un acto final de valentía y venganza contra los filisteos que habían causado tanto sufrimiento en mi vida. Un día, los filisteos me llevaron al templo de su dios Dagón para celebrar una gran fiesta en mi honor. Me colocaron entre las columnas principales del templo, y miles de personas se reunieron para burlarse de mí. Fue en ese momento que recordé mi promesa a Dios de no cortarme el cabello, y también recordé la fuerza renovada que había encontrado en mi fe. Con un último acto de valentía y desesperación, oré a Dios una vez más y le pedí que me diera la fuerza para vengarme de los filisteos. Con un grito desgarrador, empujé con todas mis fuerzas las dos columnas del templo. El edificio se derrumbó con estruendo, sepultándome a mí y a todos los que estaban dentro bajo sus ruinas. Mi sacrificio fue completo. En ese momento de destrucción, logré vengarme de los filisteos y de sus burlas. Mi acto final de valentía resultó en la muerte de miles de ellos, incluidos sus líderes y gobernantes. El cierre de la historia de Sansón nos muestra la importancia de la obediencia a Dios y la consecuencia de nuestras decisiones. A pesar de su fuerza sobrenatural, Sansón cayó en la tentación de la traición de Dalila debido a su debilidad emocional y su desobediencia a las instrucciones de Dios. Su historia nos recuerda que incluso aquellos con dones excepcionales pueden perderlo todo si no se mantienen fieles a un propósito más elevado. En nuestras vidas, debemos ser conscientes de nuestras debilidades y dependientes de la guía divina para evitar caer en trampas similares y vivir de acuerdo con los principios de la fe y la obediencia.